El pasado jueves, una delegación le entregó una carta al presidente Luis Lacalle Pou y al ministro de Ambiente, Robert Bouvier, al que adhirieron más de 150 organizaciones nacionales en la que le solicitan al presidente Luis Lacalle Pou que no firme el contrato Arasati-Neptuno. Desde las organizaciones pidieron que el mandatario en persona bajara a recibirla, pero no se encontraba en ese momento en Torre Ejecutiva. Para profundizar en el tema, ya estamos en contacto con el integrante del Movimiento por un Uruguay Sustentable, MOUS, Raúl Viñas. Raúl, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos esta mañana. No, gracias a ustedes, un placer como siempre, y agradeciendo yo la oportunidad otra vez de poder estar con ustedes y a través de ustedes con la audiencia. Raúl, como decíamos, el jueves se entregó esta carta. En la misma se sostiene que el proyecto Arasati-Neptuno es una iniciativa que genera serias preocupaciones, fundadas tanto en materia legal, ambiental y de derechos humanos. Si te parece, podemos ir desglosando algunos de estos puntos. Para empezar, en la carta, por ejemplo, se destaca que el proyecto tiene observaciones legales sin resolver. Sí, exactamente. Hay un juicio en el ámbito civil por el cual se había emitido una resolución de que se prohibía la firma del contrato. Esa resolución fue anulada, pero el juicio no terminó. Lejos de eso, ahora al final, cuando termine la feria, el juzgado al que le fue asignada la tarea, suponemos que comenzará con las audiencias y demás para estudiar el tema, y con toda lógica va a llegar a las mismas conclusiones que había llegado el primer juez. Además, Raúl, se plantea también allí en la carta que el Río de la Plata no es una fuente segura de agua potable. No, evidentemente, tenemos grandes dudas. El Río de la Plata es el final de una cuenca que tiene muchos problemas ambientales, muchos problemas en las aguas mismas por las cosas que van al agua, lamentablemente. En esas condiciones, además, Uruguay no tiene control sobre esa cuenca. A diferencia de lo que son las cuencas internas, donde, por ejemplo, la cuenca del Santa Lucía, el hecho de que esté mal es solamente culpa de Uruguay y los uruguayos. O sea, en el Río de la Plata no tenemos ese control. Pero te quería completar una cosa. Además, hay otro contencioso legal en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que también está pendiente. Es ese en el cual, a instancias de un recurso presentado por la OCE y el Ministerio de Ambiente, no se iban a tomar en cuenta opiniones de técnicos que no eran los de la empresa, bajo el pretexto de que esos técnicos eran parciales, y nosotros siempre preguntamos, bueno, ¿y los técnicos de la empresa no son parciales? ¿Por qué les toman a ellos? Y bueno, ante ese recurso que se les presentó al tribunal, los técnicos, los científicos de la Universidad de la República y otros van a tener la oportunidad de declarar en ese juicio, que va al corazón de la cosa también, porque va directamente al tema de la licitación. En el tema legal, además, a contrario de lo que dijo el ministro Bouvier a la salida de la reunión que tuvieron en la Torre Ejecutiva, hay acciones legales directamente contra la resolución del Ministerio de hacer la autorización ambiental para este proyecto. Esas las está presentando Redes Amigos de la Tierra y otras organizaciones, en las cuales van directamente contra la resolución, porque la resolución tiene también graves inconvenientes. Inconvenientes que van, por ejemplo, en el hecho de que se le da la autorización, pero hay cosas que quedan sin estudiarse, pasando al punto ambiental, como es, por ejemplo, los temas de qué va a pasar con el acuífero Raigón, en el cual se reconoce el mal llamado polder, esa reserva de agua bruta que se va a colocar sobre el territorio, con agua del Río de la Plata sobre el suelo, sobre un acuífero que está a muy poca profundidad. Se reconoce que esa agua contaminará el acuífero, pero se encargan a la empresa la realización de estudios a posteriori de la instalación, cosas que tendrían que ser evidentemente estudiadas y decididas antes, porque si se contamina el acuífero, después ¿qué podés hacer para arreglarlo? Y no tiene sentido entonces esa parte. El proyecto tiene además muchos otros problemas. Rápidamente tiene un problema en el contrato que se autorizó para la firma. El contrato le encarga a la empresa privada la adducción del agua, el bombeo, el transporte, con lo cual la empresa estaría haciendo tareas que son directamente del proceso de potabilización. ¿Significa una privatización del agua esto, Raúl? Tienen que ser públicas, sí. ¿Significa una privatización del agua esto, Raúl?
Es que esto va con la privatización del agua, o sea, se privatizan tareas que tienen que ver con la potabilización y la Constitución dice claramente que eso tendrá que ser hecho por entidades, o no recuerdo exactamente la palabra, de derecho público. Entonces ahí se le está dando a estas empresas esa tarea. Tengamos en cuenta además que estas empresas, no las constructoras, pero sí toda la parte técnica que los asesora, tiene experiencia en privatización del agua, porque muchos de sus integrantes son los mismos que allá por el año 1993 firmaron el contrato de privatización del agua del este de Maldonado, uno de los puntos importantes que despertó en la gente la necesidad de la reforma constitucional que se logró en el año 2004 con más del 65% de la población aprobando que el agua tiene que ser un derecho humano y que la operación de todo lo que tiene que ver con las operaciones de potabilización y de saneamiento del agua tienen que ser realizadas por el Estado, vamos a decirlo así para que quede más directo. No lo pueden hacer empresas privadas. A todo esto le podemos sumar otros inconvenientes que presenta el proyecto directamente, como es la zona de ubicación. No se entiende el empecinamiento de las empresas y del gobierno en colocar en esa zona la toma de agua, cuando sabemos bien que es una zona que tiene intrusiones salinas que, entre otras cosas, obligan a la construcción de esa reserva de agua, que es uno de los principales problemas ambientales que tiene el proyecto, además de lo que tiene que ver con las prácticamente 70 toneladas de lodo, que es lodo químico que se va a producir de la potabilización, que es un subproducto de potabilizar el agua. O sea, a algún lado la basura que está en el agua tiene que ir, pero tenemos que buscar las fuentes de agua más puras, más limpias posibles para potabilizar, a fin de que ese residuo sea el menor posible, y el Río de la Plata no cumple con eso. Realmente no es el agua más adecuada y tiene muchos inconvenientes que implican gigantescos costos en la potabilización y que además, si se lograra potabilizarla totalmente, se generen, por los químicos que se usan, trazas y se generen además elementos químicos secundarios que terminan llegando a los seres humanos, a los usuarios del agua, lo cual hace que esa agua no cumpla con las condiciones de ser potable. Entendamos que el agua potable, básicamente, además de algunas condiciones químicas específicas, es aquella que el ser humano puede tomar durante toda la vida sin que ello afecte su salud. Con esas condiciones entendemos que no se debiera de firmar esto. En los otros días saltó después de la reunión que el ingeniero Ruibala directamente en una exposición verbal había expresado algunas posibles modificaciones. Justamente sobre Ninguna eso está por escrito. Sobre eso te quería consultar, Raúl, porque el gobierno y las empresas presentaron, como decís, esta serie de modificaciones también para que la gente esté al tanto del proyecto. Entre esas modificaciones, bueno, se manejó la posibilidad de que haya cambios en la toma del agua y el polder, que supuestamente podría reducirse, además de algunas modificaciones en el modelo del negocio. ¿Qué implican estas modificaciones? ¿Son sustanciales? Bueno, lo primero es que, de acuerdo a la información de la reunión, y hoy lo veía que lo expresaba el futuro ministro de Ambiente, el profesor Ortuño, todo eso fue absolutamente verbal. No hay ningún papel escrito que diga qué es lo que se haría. En segundo lugar, cualquiera de esas modificaciones, tomar el agua de otro lado, eliminar el polder, bueno, todas esas modificaciones implican un nuevo estudio de impacto ambiental. Un nuevo estudio de impacto ambiental que implica todo el estudio que se le tiene que hacer, el análisis, e implica una resolución que nosotros entendemos que tiene que estar muy lejos de la actual, en la cual en la resolución se reconocen problemas y se dice que se estudien a futuro, o si no, se reconocen problemas y los técnicos del Ministerio de Ambiente indican cuáles serían las medidas de mitigación que tiene que hacer la empresa. Eso no corresponde que lo haga el Ministerio de Ambiente. Las acciones para mitigar los efectos, para que los efectos no sean tan graves, son responsabilidad directa de la empresa que las debe plantear y es obligación del Ministerio de Ambiente estudiarlas. ¿Ah? Pero claro, tenemos que entender que el Ministerio de Ambiente hoy está a cargo del contador Bouvier, que es el mismo contador que ahora salió a expresar cosas que no eran correctas, por ejemplo, que no había ninguna acción legal, ni científica, ni técnica contra la resolución
cuando lo dijimos al principio. Hay una acción legal entablada por Redes Amigos de la Tierra en contra directo de esta resolución que se hizo antes de la feria, o sea, es de diciembre, ¿tá? Y tengamos en cuenta que es la misma persona, este contador Bouvier, que el año pasado, más o menos a esta altura, saliendo también de Torre Ejecutiva, dijo que las obras del proyecto Neptuno comenzaban en febrero, cuando todavía no estaba ni siquiera estudiado el estudio de impacto ambiental. ¿Cuál ha sido el rol del Ministerio de Ambiente en todo este proceso, Raúl? ¿De qué lado ha estado el Ministerio de Ambiente? Bueno, en algunas cosas nosotros llegamos a ver que parece que el proyecto fuera del Ministerio de Ambiente o fuera un proyecto del gobierno en la forma que lo defienden. Una forma de defenderlo que realmente no se justifica entre los graves problemas que tiene este proyecto, que además, si pasamos a la parte económica, es extremadamente caro, es increíblemente caro, injustificadamente caro. Un proyecto de esta naturaleza no puede ser pago por los uruguayos, casi $1.000 millones, que todavía son además reajustables, o sea, exactamente cuánto se va a pagar no se sabe porque está relacionado con la unidad indexada que se relaciona con la inflación, está relacionado con el cambio en dólares, pero de entrada nomás la OCE, en una resolución del año 23, la 1042, que no llegamos a entender, asignó al pago del presupuesto, o sea, dijo, bueno, vamos a utilizar una suma en unidades indexadas que en aquel momento superaba los $800 millones más IVA. Estamos hablando de un ente que dice que no cuenta con 10, 12 millones de dólares para trabajar en las redes. Estamos hablando de un ente que dice que no tiene capacidad financiera para prácticamente nada, que hace poco estuvo todo eso muy en el candelero de la prensa también, pero que se compromete de alguna manera a pagar durante 17 años y medio una suma superior a los $50 millones a una empresa para un proyecto que es exclusivamente para el área metropolitana de Montevideo, que lo vamos a pagar todos los uruguayos, estemos en Montevideo o no, que es un proyecto insuficiente en la cantidad de agua que se piensa procesar, que es un proyecto cuya toma de agua prevista no es la adecuada, que es un proyecto que genera problemas ambientales, que afecta directamente una zona de San José que es altamente productiva para colocar agua del Río de la Plata sobre un acuífero y de esa manera contaminarlo, y se reconoce que el acuífero será contaminado, lo que no se sabe es cuánto exactamente. Entonces, a todo esto uno se piensa, ¿para qué? ¿Por qué? El proyecto lo presentó la empresa en octubre del año 20, el presidente lo presentó en el Parlamento el 2 de marzo del año 21, y en aquel momento se dijo que costaba 200 millones. La inflación no justifica que ahora cueste 1.000. No lo justifica ninguna relación financiera, no se justifica por la financiación que se haga del proyecto. El mantenimiento ya está incluido ahí, o sea, nos están cobrando un disparate, un proyecto que no lo vale, hay un gran apuro por firmarlo, eso es muy complicado de entender, el proyecto no está bien hecho, las modificaciones que se dijo y que tú me las nombrabas recién, no están ni siquiera por escrito, es imposible analizar cómo serían, y si se hace cualquiera de ellas, lo que va a suceder es que va a terminar costándonos más dinero. Te doy un ejemplo porque es muy claro. Cuando se propuso el polder, en vista de que el agua durante periodos superiores a 70 días y 80 días era salada en la zona y no podía servirse, se le agregaron al presupuesto del proyecto $50 millones. Ahora se habla de sacar el polder, pero solo se restan 20 millones al presupuesto del proyecto. Entonces los otros 30, ¿qué son? Ahora, una obra que cuesta 50, no la haces y se descuentan solo 20. Es una jugarreta, digamos, directamente económica, que la pongo así porque es muy fácil de entender, pero hay muchas otras condiciones económicas colocadas dentro de esto, hay muchos estudios técnicos colocados dentro de esto que no nos dan ninguna confianza. Raúl, la labor última del Ministerio de Ambiente autorizándolo, bueno, es injustificado. Vos das una serie de razones por las que entendés que esto es inconveniente, hablás, bueno, de que hay un apuro por firmarlo. ¿Por qué entendés que está este apuro por firmarlo, el proyecto? Hay que preguntarse a los que están apurados por firmarlo. Primero, que confirmen que están apurados por firmarlo, porque esa es mi opinión, puedo estar equivocado, quizás no tienen ningún apuro, pero lo cierto es que todas las señales son como que se quiere firmar ya. La decisión está tomada, se va a firmar, bueno, creo que está bastante claro que el proyecto en todas las tiendas se reconoce que no es adecuado. Lamentablemente también, quiero decirlo,
Nuestro Parlamento no toma cartas en el asunto de estas cosas, así como no toma cartas en muchas, no se animan o no saben o no pueden realizar un análisis adecuado de esto, no se piden informes, bueno, es muy complicado de entender cómo esto puede avanzar de esta manera. Hay que revisar mucho esto de las iniciativas privadas, una ley que se desempolvó en los últimos años, porque bajo el rótulo de iniciativas privadas se terminan haciendo lo que en realidad son prácticamente PPPs, o sea, proyectos de participación público-privado, que tienen un montón de controles, pero al hacerse por esta ley se logra lo mismo, se logra una gigantesca ganancia financiera para las empresas y no tenemos ninguno de los controles que tenían o tienen todavía, porque la ley está vigente, las PPP. Entendamos que la empresa, el OCE te dice que no tiene dinero y no lo puede hacer, pero la empresa tampoco lo tiene. Si la empresa va mañana al BID y le dice, señores del BID, denme 100 millones de dólares que voy a hacer una obra en Uruguay, no pasan de la puerta, pero logran obtener el dinero porque presentan el contrato que se les va a firmar. Ese contrato es la llave para que ellos obtengan el dinero, y ese contrato es además la llave para que, aún en caso de que se decida que el proyecto no se hace o lo que sea, los uruguayos terminemos pagando, como se le terminó pagando a las empresas que privatizaron el agua, ese contrato del año 93 que yo te comentaba. Las empresas esas, a partir del año 2004, su labor pasó a ser inconstitucional, pero a lo que el contrato estaba firmado, se les pagó religiosamente hasta el año 2018-2019. Los 25 años del contrato se les pagaron a las empresas. Raúl, bueno, y en el año 20 aparece este nuevo proyecto. Sabemos que en unos minutos tenés que retirarte, pero antes de finalizar la entrevista, queríamos consultarte por la reunión que van a tener con el designado ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño. ¿Qué es lo que esperan de esta reunión? ¿Qué planteos van a realizar? Bueno, hemos estado en contacto todo este fin de semana armando eso también con el profesor Ortuño. También estamos en contacto con el secretario designado de Presidencia y con la Secretaría del Presidente. Nosotros tenemos muchos temas para tratar con el gobierno entrante, que los pensábamos tratar en forma tranquila, pero ahora este tema nos está robando, digamos, en cierta manera el tiempo, y vamos a tener que tratar específicamente de este tema. Vamos a ir con gente de la zona, vamos a ir con otras organizaciones, y no las 150 que se presentaron para la nota, pero vamos a ir con unas cuantas, una delegación bastante nutrida, pero que sea manejable, y tenemos intención de presentar este mismo tipo de cosas que estamos hablando, y quizás algunas más que tendríamos que conversar, digamos, un poco más en privado sobre esto, para que después el futuro gobierno decida si las quiere dar a conocer o no. Raúl Viñas, integrante de Movus, muchísimas gracias por estos minutos en Info 24. Gracias a ustedes, siempre a las órdenes, un gran saludo para la audiencia, y esperemos que se haga lo mejor para el Uruguay y los uruguayos. Que lo haga quien lo haga, no importa, pero que se hagan las cosas bien. Muchas gracias. Info 24, la actualidad que nos mueve.